Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho entre Libros. Hoy, con los libros que leí, con mis lecturas de febrero del 2023. Cuéntame cómo te ha ido y qué has leído en este mes que pasó. Cuéntame. Febrero ha sido un gran mes. A pesar de ser muy corto, han sido muchas las lecturas que ha habido este mes. Hasta 12. No me preguntéis cómo ha sido posible eso, pero hasta 12. Es verdad que también ha habido varios audiolibros y que algunos de los que he leído han sido cortitos, muy cortitos, y eso evidentemente agiliza el número de lecturas. Van a ir ordenados del que menos al que más me gustó. Y arranco con La isla del Dr. Schubert de Carina Sainz-Borgo. Cuando hablaba de libros cortos, este es uno de ellos. 155 páginas, letra grande, ilustraciones para una historia que no me atrevo a calificarlo de novela ni de relato corto, más bien es una especie de cuento. Sinceramente, no he conseguido captar el fin de esta historia. Preciosa, llena de descripciones, de comparaciones, llenas de no solamente gran belleza, sino de originalidad. Pero no he terminado de ver dónde quería llevarnos esta historia, al margen de su belleza. No sé qué era lo que nos quería contar esta especie de cuento de esa isla llena de seres fantásticos, mitológicos. No he entrado, lo siento, porque Carina Sainz-Borgo, las dos novelas anteriores de ella me dejaron fascinado, pero aquí yo no lo he conseguido. Pero claro, yo muy de poesía no soy. De vuelta a casa, de Kate Morton. Podía haber sido una grandísima historia, ya os he hecho la reseña de esta novela, la podéis ver, pero al final a una novela de 700 y pico páginas le deben sobrar como 200 o 300, porque se empeña en contarnos desde distintos puntos de vista una misma escena, un mismo suceso. El suceso en sí es muy bueno y da pie efectivamente a esta novela, la historia de una familia que aparece muerta al terminar un picnic que habían tenido allí en diciembre, que es pleno verano de Australia, el día de Nochevieja. Le sobran demasiadas páginas y creo que echa a perder una historia que solamente en las 300 últimas páginas realmente coge ritmo. Pero claro, ¿qué hacemos con todo lo anterior? Además, ni siquiera hay una historia de amor, ni en el presente ni en el pasado, aunque la historia del presente y el pasado apenas están separados por 60 páginas, ni siquiera hay esas grandes historias de amor que suele haber en las novelas de Kate Morton y que lo salvan todo. Pues ni eso hay. Una pena. Licencia para espiar. El Licencia para espiar nos va a narrar Carmen Posadas la historia de una serie de espías a lo largo de la historia. De espías con una característica común, que son mujeres. Y que evidentemente se sirven mucho del sexo para espiar. Claro, que nos deja muy claro, no solamente han sido las mujeres las que se han servido del sexo para espiar, que de todo hay. Al ser como distintos relatos, más o menos largos, unidos bajo este epígrafe común, no todas las historias me han gustado lo mismo. Unas más y otras menos, pero la verdad es que es muy interesante y Carmen Posadas escribe muy bien, así que si quieres una de espías, aquí tienes unas cuantas historias de espías.
desde la antigüedad. Ya Israel no solamente su servicio secreto ha sido famoso en la actualidad, ya le viene de casta el galgo hasta hace muy poquito. Perro que no ladra, de Blanca Cabañas. Perro que no ladra no molesta al vecino. Eso es lo que dice el refrán, que yo por cierto no lo conocía, pero sí es verdad, porque hay veces que los perros del vecino se ponen a ladrar y vaya días que te pueden dar. En fin. Esta es la historia de una mujer que de muy niña, creo que eran 14, 15 años, dejó su pueblo, dejó Chiclana de la frontera, que es donde transcurre esta historia, o sea, una novela negra y con un carácter rural, bueno, va a llevar a un sitio muy pequeño, como es Chiclana, para irse a vivir con sus tíos a Sevilla, pero recibe la llamada de su hermana que la pide que vuelva porque su madre ha sufrido un accidente y está hospitalizada. Un golpe en la cabeza del que afortunadamente ha salido bien librada. Y una vez que está allí, que vuelve a recordar su infancia, a sus amigas de la infancia, y decide investigar la historia que sigue sin resolverse de una hermana, la hermana de una de sus amigas que desapareció y de la que nunca más se ha vuelto a saber. Una novela negra con esta desaparición de fondo que a mí me ha gustado, me ha convencido. 12 abuelas, de Pablo del Río. Esta es una novela también de un debutante que nos va a llevar al norte, a un pequeño pueblo en el que ha aparecido muerto un célebre pianista. Y tanto la esposa como un amigo del pianista van a averiguar qué es lo que ha pasado ahí, porque una tía muy mayor y que dicen que está medio loca, cuando regresaba a su casa pero que muy piripi, del aperitivo que se había tomado con sus amigas, dice que lo encontró en su casa, al piano, y que cuando se acercó a él estaba helado. Cuando fue a la Guardia Civil a dar parte de lo sucedido, a la vuelta ya no estaba, aquello no existía, y 2 días después lo encontraron en un mirador muerto. ¿Pero qué hacía en un mirador si llevaban 2 días de niebla y allí no se podía ver nada? Eso es lo que deciden investigar la mujer y el amigo. Una historia que, por lo tanto, es un domestic noir, porque ahí no está interviniendo la policía, sino dos que no tienen nada que ver y se ponen a investigar, y además muy rural, en una población muy pequeña, en la que todos se conocen y todos tienen sus secretos. Es lo que pasa en estos sitios pequeños. La desconocida, de Rosa Montero y Olivier Truc. Esta es una novela escrita por una propuesta que se hicieron en el Quais du Polar, que es uno de los más famosos certámenes de novela negra en Francia, que ha sido hace muy poquito, y en el que se hizo esta propuesta 2 escritores, uno español y otro francés, Rosa Montero y Olivier Truc. Cada uno de ellos iba a escribir un capítulo. Parte está ambientada en España y parte está ambientada en Francia, así que nos van a contar una historia que a mí me ha gustado mucho. Eso sí, también es una novela muy corta, creo que no llega ni a las 200 páginas. Ya, por eso decía que en febrero corrido, claro, ya os he contado 2 o 3 libros cortitos. La historia que arranca con una mujer que encuentran en un contenedor, encerrada en un contenedor del puerto, a punto de morir, y que no recuerda absolutamente nada. ¿Quién es? ¿Qué hace allí? Eso sí, cuando está en el hospital, la atacan para cargársela un profesional y ella se deshace de él. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué hacía allí? ¿Qué hay detrás de toda esta historia? Una novela muy corta que os recomiendo, ¿sí? Maldito amor, de Cruz Sánchez de Lara. El día del libro os hablé de esta historia comparándola, que son totalmente distintas, con Historia de un canalla, de Julio Navarro, porque esta es la historia de un auténtico canalla. Lo que pasa es que está contada no por él, sino por la mujer que estuvo enamorada de él.
hasta que decidió matarlo. Así arranca la novela. Lo mata y celebra su funeral, la única manera que tenía de librarse de un amor tóxico. Esta es la historia. Como veis, también tiene un toque, sin serlo, pero tiene un toque de novela negra. Una novela en algunos momentos es dura, porque la historia lo es, pero siempre con esa fuerza que da el saber que si te lo propones, puedes salir y luchar contra aquello que te está destrozando. La voz de los valientes, de Rafael Terradas Bultó. Sí, también os hablé de este libro en el especial del Día del Libro. Es la historia de unos espías cuya misión es que puedan atravesar la frontera de Francia con España gente que está huyendo de los alemanes, bien porque son judíos y saben condenados a muerte en los campos de concentración, o bien porque son aviadores que han caído en territorio nazi. Los protagonistas son españoles, ella está casada con un conde, vive en Alemania, odia a los nazis y hace que su casa, su castillo, sea uno de los puntos en el que arranca esta ruta de salida de los que huyen. Ruta que acaba ¿dónde? En España, con otro español que además está averiguando también cuál es esa famosa arma secreta que están fabricando los alemanes para ganar la guerra. Un arma que a los espías, a los servicios secretos, le consta que utilizan o deben utilizar wolframio. Y ese wolframio es el que está en manos de su familia, no todo, pero una parte está en una mina de su familia, que tiene en el Pirineo catalán. Me lo he pasado pipa con esta historia que os recomiendo. Todas las piezas rotas, de John Boyne. Esta es la continuación de El niño con el pijama de rayas, o si lo preferís, es la secuela de esa novela. ¿Qué pasó con la familia, con esa hermana, esa madre y ese padre del niño que junto a las alambradas se juntó con un niño con un pijama a rayas? No cuento el final, aunque todos lo sabéis por si no lo habéis leído. ¿Qué fue de aquella familia? Bueno, pues esta secuela o esta continuación es la que se nos narra aquí, desde dos planos. Uno, desde el momento en que esa familia huye de Alemania, camino de Francia, para huir del horror y de lo que les puede esperar, porque el padre era el que mandaba aquel campo de concentración. Y al mismo tiempo están narradas desde el presente con esa mujer ya con 80 y tantos años, ya muy mayor, que se enfrenta a un vecino que está maltratando a su mujer y a su niño. Lo que pasa es que si lo denuncia, corre el riesgo, porque él lo sabe, de que descubra la historia, aquella historia de su infancia, de aquella huida de Alemania, y eso destruya la vida de su nueva familia. Me ha gustado mucho esta historia. El ritmo de Harlem, de Colson Whitehead. Esta es una historia de la que os voy a hablar más a fondo, mucho más a fondo, en un vídeo completo, allá por el mes de julio, ese mes dedicado a autores negros. Este lo es. Y esta historia es el comienzo de una trilogía que va a transcurrir en Harlem en los años 50, 60, 70. Esta es la primera parte, la que transcurre en los años 50. Es la historia en parte de un atraco, es la historia de alguien que quiere sobrevivir en Harlem, llevar su propio negocio, pero su negocio también tiene una parte, porque su padre era de la mafia, él no quiere serlo, pero termina un poco envuelto porque en su negocio, al margen de los muebles que él vende, también se reciben objetos que han sido objetos de robo. Y en una de esas historias de robos se ve envuelto. Una historia que nos va a narrar la otra América, la que
no es blanca, la que es negra y la que tiene que sobrevivir en ambientes tan duros como el del Nueva York de los años 50, en medio de la lucha contra el hombre blanco y contra la segregación. He disfrutado mucho de esta historia, que además tiene también mucho sentido del humor. Este autor, yo creo que va camino del premio Nobel. Ya ha tenido 2 premios Pulitzer. Pocos autores pueden decir eso. El hombre que mató a Antía Morgade, de Arantxa Portavales. Esta es ya la 3ª entrega de Los policías de Arantxa. No había leído las 2 anteriores, Belleza Roja y La vida secreta de Úrsula Bass, pero no importa, te enteras perfectamente de la historia y además irrumpes en la historia sin prejuicios. En cuanto a la historia de amor que ella tiene y deja de tener, la historia ya va como va, así que tú te la encuentras de así y pues no eres partidario de ninguno, tiene sus ventajas. Me he reído mucho en esta historia que muere casi hasta el apuntador y arranca con una escena muy de Agatha Christie, en un restaurante, las luces apagadas porque están con los fuegos artificiales, 6 amigos que se han reunido después de 20 años y uno de ellos aparece asesinado de un tiro en la cabeza y nadie ha visto nada. Todos miraban al cielo, a los fuegos artificiales y claro, con el ruido de los fuegos tampoco se oyó el ruido del disparo. ¿Qué ha pasado ahí? Lo disfruté. Y voy a acabar con otra novela que también forma parte de una trilogía, El ancho mundo, de Pierre Lemaitre. He dicho trilogía y no sé si es trilogía o va a ser tetralogía, creo que más bien es tetralogía. Es igual, esta es la primera. La historia de una familia francesa que vive en Beirut, aunque los hijos van separándose y yendo cada uno a parar a un lado. El padre tiene una fábrica de jabones que le ha hecho muy rico. La verdad es que se le ha dado muy bien los negocios, pero sus hijos... En fin, el mayor es muy listo, pero el mundo de los negocios no es lo suyo. Él lo que quiere ser es periodista. Por eso se va a Francia para trabajar en un periódico, aunque en lo que empieza a trabajar no es en el periódico que él quería, en el periódico de los sueños, ni como él quería, sino como reportero de sucesos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Como él no quiere, el segundo hijo es el que el padre ha intentado formar para ser su heredero en la fábrica de jabones. Pero la verdad es que es un auténtico inútil. Inútil. No sabe hacer nada. Y además está dominado por una esposa y termina yéndose también a Francia a ver si se libera del padre. Bueno, no sabe hacer nada, no. La verdad es que es un asesino en serie. Sí, se dedica a matar cuando le da la vena a mujeres, machacándolas. Y uno de sus asesinatos es el que está investigando su hermano. Vaya historia. Tenemos otro hermano, el pequeño. El pequeño también se va a Saigón en busca de su amante. Su amante es un legionario y le han destinado a Saigón. Y de repente él ha dejado de recibir cartas y se va a ver qué ha pasado con él. ¿Dónde está? Porque la legión tampoco quiere contarle nada de dónde está o deja de estar. ¿Está en misión? ¿Está en misión o está muerto? Una novela que nos va a hablar de la corrupción francesa, la corrupción que también se vive en Saigón a través del tráfico de divisas. Y también tendremos la historia de la hermana pequeña que también se va a París porque ella está harta del dominio del padre, ella quiere vivir su vida, gozarla y no la dejan, así que se va para Francia. Una visión de Francia dura, pero contada también con este humor tan característico de Pierre Lemaitre. Un novelón, todo un novelón que os recomiendo. Muchas gracias por estar ahí. Si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, ya te he anunciado alguno, este que tendré en julio, pues ya sabes, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos. ¡Hasta pronto! Mi buito pejiguero va camino del canal,
para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen libro sé.